Sí, yo soy francés de nacimiento, pero ya hace muchos años ecuatoriano, naturalizado ecuatoriano. He hecho mi vida en Ecuador, tengo mi familia en Ecuador y bueno, como decía Bolívar, ¿no? La patria es donde se lucha, ¿no? Em, yo era académico, vengo de la universidad, hice estudios superiores sobre todo en Londres. Si bien nací y crecí en Francia, muy joven me fui a Londres, hice estudios universitarios allá y tengo un doctorado en, fundamentalmente, bueno, soy historiador, pero tengo un doctorado en relaciones internacionales. Entonces, antes de la Revolución Ciudadana, en realidad, yo me dedicaba a la academia, a dar clases, a ser profesor de relaciones internacionales. Y bueno, en el 2007 sucedió este fenómeno, bueno, en primer lugar electoral, ¿no? La elección de Rafael Correa y algunos académicos que también habíamos sido militantes, ¿no? Porque también he sido militante toda la vida, eh, claro, desde la academia, pero siempre consciente de las responsabilidades políticas, intelectuales, ideológicas que tenemos los académicos. Siempre había militado junto a algunos compañeros que se integraron en el gobierno de Rafael Correa. Entonces, en un inicio no estuve directamente vinculado en el gobierno, yo era columnista de un diario en Ecuador sobre temas internacionales, también asesoraba en algunos temas de forma más informalmente y ad honorem. Y finalmente, bueno, creo que en el 2009 me vinculé formalmente al Ministerio de Planificación como asesor. Luego tuvimos una audaz y radical reforma del sistema de educación superior a través de una ley de educación superior y yo fui uno de los compañeros que encabezó este proceso hasta que terminé como presidente de un Consejo de Estado que tuvo la responsabilidad de cerrar universidades. Esas universidades que llevamos en América Latina, a veces, quizás para los franceses sea menos obvio, pero estoy seguro que los latinoamericanos van a identificar muy bien a lo que me refiero cuando hablo de universidades de garaje, estafa académica, fraude académico, esas universidades que empezaron a pulular por ahí y por allá, universidades de casas esquineras que muchas veces vendían título más que realmente dar conocimiento a los estudiantes matriculados. Entonces tuvimos un proceso que nació también del proceso constituyente, que tuvo el aval de un referéndum, bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero me correspondió cerrar 14 universidades en Ecuador. Sí, evidentemente a quien le corresponde esa tarea se vuelve rápidamente un personaje público. Sí, lastimosamente creo que la cobertura mediática en general, con contadas y honrosas excepciones, la cobertura mediática fuera del Ecuador ha sido muy pobre, ¿no? Hay poca información, hay un trabajo periodístico que deja mucho que desear, hay poco trabajo investigativo y hay mucho cliché, mucho estereotipo, el cliché que ahora adoran los medios de comunicación aquí, europeos, norteamericanos, en fin, hegemónicos, el cliché del populismo, del autoritarismo. Y sí, hemos tenido que nadar en esas aguas, nos ha perjudicado muchísimo a nivel internacional, pero es absolutamente falso. Nosotros no tenemos de ninguna manera un proyecto autoritario, más bien es un proyecto muy democratizante, tanto desde lo social, económico, con una reducción muy fuerte de la pobreza, reducción de desigualdad, ampliación de derechos, inclusión de poblaciones previamente marginalizadas, cuanto también a nivel de derechos civiles individuales. No hay ninguna, o sea, si es que ustedes van mañana a Ecuador y abren la prensa, van a ver unos titulares cuya agresividad no se permitiría nunca en un contexto europeo. Los medios de comunicación, cuando se desmoronó la derecha política y su representación partidista, porque la derecha tenía partidos políticos, cuando se desmoronó esta representación partidista, sobre todo en el 2007-2008, porque fue tan abrumador el triunfo de Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, ese vacío que dejaron los partidos de derecha lo llenó los medios de comunicación. Teníamos cuatro, cinco canales, para ser exacto, nacionales de televisión, y solo para dar un ejemplo, para eso ilustra bien el fenómeno que vivíamos, cuatro de estos cinco canales de televisión, canales nacionales, eran propiedad de la banca, de los grandes bancos. Entonces, claro, eso no te da una libertad de expresión muy plural, que digamos. No es que no había medios de comunicación, no había públicos, no había ninguno, ahora tenemos tres, bueno, canales, ¿no? Pero hay también radios, en fin, hay lo público sigue siendo en clara minoría, sobre todo en cuanto a cobertura, no sé exactamente, pero debe ser menos del 10% del espectro
Radioeléctrico Nacional. Pero de todas formas ahora sí hay, y había cero pluralismo. Más bien yo argumentaría que antes de nuestro proceso había una carencia muy fuerte de libertad de expresión. Había, eso sí, los grandes monopolios en manos oligárquicas, porque todavía en Ecuador hay que hablar de oligarquías, es un término que no siempre gusta en Europa, pero en Ecuador estamos todavía en ese contexto muy parecido al siglo XIX europeo, y había una dictadura absoluta de los medios de comunicación. Entonces, claro, Rafael Correa se atreve a responderles y semanalmente él responde a los medios de comunicación sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de... O sea, nosotros no tenemos ni periodistas encarcelados ni nada de eso, o sea, pero él se atreve a responder y eso es un comportamiento que sui generis para un político, porque la mayoría de los políticos a nivel mundial no se atreven a responder a los medios, porque si tú respondes a un medio, el medio te va a tratar mal y si te trata mal, pues no te vas a volver a elegir. O sea, generalmente los políticos tratan de tener una relación que a veces puede ser más o menos conflictiva, pero piensan mucho antes de atreverse a acusar a un medio de mentiroso, de alguna... ¿no? Rafael Correa ha sido muy tajante en ese sentido y ha denunciado las mentiras, los abusos de la prensa. Entonces, en fin, yo creo que ahí hay que rehuir de estos estereotipos en el contexto de los medios europeos y hay que abrir un franco debate sobre qué significa la libertad de expresión. ¿Es la libertad de 4 grandes monopolios mundiales de decir lo que ellos quieren? Hay que democratizarla. ¿Cómo se hace eso? Y si se hace, que no nos digan que somos populistas, autoritarios, etcétera, etcétera. Bueno, yo no quisiera... o sea, es un poco delicado para mí hacer juicios de valor sobre la política interna europea, como nosotros a veces nos resentimos cuando se intrometen de forma ahí un poco torpe en la política doméstica ecuatoriana. No quisiera cometer el mismo error. Pero en general, nosotros obviamente creo que estamos demostrando al mundo de que se puede crecer económicamente, ¿no? Hemos tenido un crecimiento económico bastante saludable en los últimos años, del 8% en el 2011 y el 2012, 2013, 2014 entre el 4, 5 y el 5% anual, con políticas redistributivas, sin austeridad y con crecimiento endógeno, ¿no? Ahí hay varias maneras de llamar eso. Nosotros nos dicen los estructuralistas, otros nos dicen keynesianos, otros nos dicen desarrollistas. Bueno, el punto es que el Estado puede jugar un rol para dinamizar la economía y la austeridad para nosotros la austeridad es procíclica, ahonda la crisis y obviamente empobrece a la gente, a los más vulnerables. También estamos convencidos de que el ser humano debe tener supremacía sobre el capital. El fin de todo pensamiento económico debe ser el ser humano. Ese es el fin. El capital es un medio, que muy útil. El mercado no hay que despreciarlo. Nosotros creemos en el mercado, pero es un excelente siervo, es un pésimo amo. Cuando el fundamentalismo hace que la acumulación de capital sea el fin del accionar humano, el fin de la política pública, social, económica, etcétera, ahí cometemos un error. Y yo diría que a nivel mundial, en Europa y en muchas partes del mundo, la relación de causalidad está invertida. El ser humano es un medio más de producción, es un medio más de acumulación de capital. Y eso a nosotros nos parece perverso. Entonces nosotros sí creemos que realmente a Grecia se le ha puesto contra la pared. Eso no significa, porque ahí está el otro debate, de que Grecia no tiene que hacer grandes reformas estructurales. Por supuesto que los griegos se endeudaron demasiado y les prestaron demasiado también. Porque nosotros hemos vivido crisis de la deuda y hemos vivido varias, la última muy fuerte en el año 83. Claro, nosotros teníamos toda la culpa de haber sido irresponsables en cuanto a las tasas de endeudamiento, pero también no se dijo que nos prestaban, y también había una irresponsabilidad desde ahí para comprar armas, para hacer una serie de cosas que realmente no coadyuvaban ni a la economía ni al desarrollo social. Entonces ahí hay una responsabilidad, digamos, que hay que asumir de ambas partes, y evidentemente Syriza no tiene la culpa, pues el partido gobernante actual, de los errores que se han cometido más bien durante gobiernos más de derecha en los últimos 20 años. Entonces, nosotros cuando hemos hablado con los compañeros de Syriza y hemos tenido varias visitas a Ecuador, hemos hecho visitas a Grecia, yo he sentido por lo menos que ellos están conscientes de eso, que no, o sea, un poco el estereotipo, también ese es otro estereotipo que se maneja en los medios europeos, es el norte de Europa serio y irresponsable, y ese sur de Europa, Dios mío, ¿no? Qué laxos y qué, bueno, ese estereotipo yo creo que es perverso.
Creo que los griegos claramente tienen que reformar sus instituciones, se tiene que, nosotros también hemos hecho, ¿no? A veces uno cae en el estereotipo de la izquierda que regala plata ajena. Nosotros hemos sido muy rigurosos, el tema salarial, el tema de las pensiones, en ciertas cosas hemos sido austeros, pero eso no significa tener una política de crecimiento económico que se basa en la austeridad. Son dos cosas diferentes. Tener racionalidad fiscal no significa tener una política de crecimiento económico que se basa en la austeridad. Entonces eso es lo que yo te diría sobre Grecia y nosotros, como siempre decimos, las hemos vivido todas. Las crisis de la deuda las hemos vivido todas. En la historia del siglo XX hemos vivido como 5 crisis de la deuda. Somos expertos en deuda y nunca hemos salido a través de la austeridad. Ministro Guillaume Long, muchas gracias. Nadie que lo escuche hablar se puede imaginar que usted nació en Francia porque su español es realmente impecable. Bueno, muchas gracias.